Vamos a arrancar. Bueno, hoy sí ya es la última clase antes del parcial. El jueves entonces va a ser el parcial y va a tener la misma metodología que el primero, ¿sí? Así que hay mucho para contarles respecto de cómo va a ser. No tengo, vamos a hacerlo como lo hicimos el primero. A las 7 van a tener activada la actividad en el campus y van a tener tiempo hasta las 9 para hacerlo con 5 minutos de, de espera por si tienen alguna complicación en la subida, pero de todas formas, y a las 9:05 se va a cortar la posibilidad de que lo suban al campus. De todas formas lo van a mandar también por mail, como para que haya una opción en caso de que tengan alguna situación en el campus. Pero después va a ser, la dinámica de entrega va a ser la misma y bueno, y en cuanto al parcial en sí, también va a ser muy parecido porque van a hacer algunas preguntas teóricas, siempre con una buena parte de justificación, ¿no? No solamente la exposición teórica de un concepto, sino cómo se llega en todo caso a ese concepto o cómo ese concepto se puede ver ilustrado en algún caso concreto que les puedo dar yo y que entonces ustedes a partir del ejemplo expliquen el concepto teórico, o que tengan que proponer algún ejemplo a ustedes que explique el concepto teórico para ver si realmente se entiende ese concepto. Sí, más o menos no igual que como fue el primer parcial en ese sentido. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre el examen, si no ya pasamos a la actividad que tienen que hacer ustedes para hoy. Profe, buen día. Sí, buen día, Merla, ¿cómo estás? Bien, profe, uno de los puntos del parcial va a ser este, ¿no? De analizar una pequeña frase Sí. y después la clase, no, la anterior, no, la anterior, habías mostrado algunas fotos también de algunas frases. Eso también vamos a tener que analizar. ¿Te acuerdas que A habías ver, mostrado? en concreto los temas van a ser Voloshinov, ¿sí? Sí, Y entonces ahí, bueno, lo que acabo de decir, explicar el concepto central que vimos en Voloshinov, la idea del signo como signo ideológico, que ustedes planteen un ejemplo o que tengan que explicar esta teoría a partir de un ejemplo que les doy yo, ¿sí? Esto va a ser entonces con algún caso concreto o que tengan que proponer ustedes, que lo inventen en el momento, que lo inventen siempre que cuenta de la teoría, ¿no? O a partir de la lectura, bueno, no sé de qué material va a ser, todavía no lo tengo elegido, eh, que ustedes tengan que explicar cómo funciona o qué quiere decir Voloshinov, mejor dicho, qué quiere decir Voloshinov cuando dice que el signo es ideológico, ¿sí? Por otro lado tenemos de Benveniste la significancia semiótica, la significancia semántica, lo mismo, que tengan que explicar a partir de un ejemplo la diferencia, o esto estoy tirando así como los puntos centrales, por ahí, bueno, en Benveniste significancia semiótica y significancia semántica implican otras cosas, ¿no? Bueno, qué quiere decir cada una cuál es la situación del hablante, en todo caso, frente a cada una de esas significancias. Y lo mismo, o van a tener que poner un ejemplo ustedes o van a tener que explicar eso a partir de un ejemplo que les doy yo. Y después, no sé, las frases a las que te referís, Milva, creo que son estas frases con las que empezamos a ver cómo funcionaban. Bueno, por un lado esto de la significación semántica y semiótica y por otro lado cómo funcionaban los deícticos. Y en ese sentido, hoy les voy a mostrar también un ejemplo de cómo puede llegar a ser el texto que les toca en el parcial. O similar, pero mucho más breve, ¿no? Al que estamos analizando ahora. eh, o más, bueno, después se los muestro cuando lo veamos. Y ahí van a tener que analizar deícticos y subjetivemas, y ahí de lo teórico pueden entrar preguntas sobre enunciación, por ejemplo, ¿qué es la enunciación?
¿sí? Ese tipo de cosas. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, profe, a eso me refería. Sí, también puede ser que a partir de un mismo texto, del mismo texto tengan o sea, o al mismo texto lo pueden usar como ejemplo para explicar distintos conceptos teóricos. ¿Sí? Eh, no los armé todavía los parciales, así que mucho no les puedo adelantar porque ni yo sé cómo van a ser. Pero bueno, el formato va a ser ese, ¿no? Y bueno, en ese sentido es muy parecido al primero. En el primero también creo que en la pregunta de Saussure tenían que ejemplificar, ¿sí? Por ejemplo, que es la idea de la lengua como esencial y el habla como accesoria en uno de los temas, y en el otro tema tenían que ejemplificar, no me acuerdo qué era inmutabilidad, no, algo que tenía que ver con arbitrariedad, que realmente no me acuerdo ya lo que es. Y en el caso de las preguntas de Peirce, les dábamos el caso nosotros para que ustedes explicaran la teoría desde la imagen, desde esas imágenes. Sí, repetir una y otra vez que si les doy un texto para que expliquen o si tienen que explicar ustedes, ¿no? Qué significa el signo ideológico desde Voloshinov, que no me hagan un análisis súper interesante, seguramente va a ser de lo que ustedes creen que quiso decir el enunciador con ese texto, olvidándose de Voloshinov, ¿no? O sea, la idea es que expliquen los conceptos teóricos a partir de los casos. No que hablen, ustedes opinen, comenten, describan lo que están viendo, sino que lo hagan o sea, desde el sentido común, vamos a llamar, desde lo que les parece a ustedes, sino desde lo que propone Evolutionar, en el caso de la pregunta de Evolutionar, ¿no? Eso siempre, ¿no? Tengan en cuenta que lo que nosotros queremos saber es si ustedes manejan la teoría, eso es lo que les estamos preguntando. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el parcial? Bueno, ¿les parece entonces que empecemos a ver cómo le fue con el texto de Diana Cohen? En la clase pasada estuvimos... bien, entonces... A ver. Sí, sí, claro que entra también subjetiva más, Romina. ¿Por qué no entraría? Sí, o sea, es lo que estamos trabajando, ¿no? En la clase pasada, además de la parte, y lo vamos a ver hoy también, además de los deícticos, habíamos visto también subjetiva más todo lo que tenía que ver con la forma en la que el enunciador nombra en estos casos concretos, ¿no? A los que roban, a los que cometen los linchamientos, al acto de robar. Todo eso, los que roban y los que cometen los actos de linchamiento, además lo podemos describir como apelativos, pero no vamos a meternos en esa definición. Vamos a trabajar en esa distinción, vamos a trabajar con subjetivismos. Entonces, quienes roban, quienes cometen el acto de linchamiento, el acto mismo de robar, ¿sí? El acto mismo de linchar, cómo cada uno de los enunciadores los nombra, esos son subjetivismos, ¿no? Así que sí, claro, entra. Bien, entonces... la clase pasada estuvimos trabajando con la identificación, por un lado, de los deícticos, ¿sí?
Y por otro lado, bueno, de lo que decíamos recién de los subjetivismos, que es lo que tenemos acá, ¿no? Los deícticos. Habíamos visto que en el texto de Coan, que es un texto más breve, que aparecen algunos deícticos de tiempo, que la deixis de tiempo se expresa por un lado, por ejemplo, en adverbios y expresiones que dan cuenta de la simultaneidad y la anterioridad. Dije entonces adverbios y expresiones y por otro lado verbos. Y habíamos visto que había deixis de persona, que aparecían elementos de primera y de segunda persona, los de primera en singular y también en plural. Vamos a analizar también el tipo de nosotros, es decir, ese plural, ese nosotros, qué significa, si es primera, si es nosotros de inclusivo, exclusivo o de máxima extensión. Y habíamos visto también entonces que esa primera persona aparecía reflejada no solo en los pronombres, sino también en los verbos. Y en el caso de la segunda persona, aparecía segunda persona del plural y aparecía, bueno, sobre todo en verbos, ¿no? Se también, pero sobre todo en verbos. Y en el apelativo, que este apelativo, digamos, es un apelativo de segunda persona, compatriotas. Y digamos, una de las, y bueno, ahora vamos a ver los objetivos. Y una de las cuestiones que vamos a tratar de hacer, como les dije en la clase anterior, es un mínimo análisis. Mínimo, pero muy mínimo. Pero por lo menos que alguna conclusión, por ahí, más que llamarlo análisis, podemos llamarlo conclusión. Que alguna conclusión puedan sacar ustedes de estos datos, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué significa que el enunciador se refiera a su interlocutor como compatriotas, ¿no? ¿Qué significa que alguien sobre el final del texto esté dando una suerte de orden, ¿no? ¿Qué significa que hable en primera persona o que se presente en primera persona del singular? O, si llegado el caso, si el texto está todo planteado en primera persona del plural, ahora lo vamos a comparar un poco con el otro para entender también qué, qué, qué implicancias pueden tener estas elecciones, ¿sí? Y bueno, por ahí esa tarea también nos va a resultar sencilla si pensamos en los subjetivemas, ¿no? Como campo semántico, ¿qué idea general se está armando en el texto a partir del mundo que se está describiendo, ¿no? Lo habíamos visto en la clase pasada, cómo presentaba a los ladrones, cómo presentaba a los que linchan y cómo se presentaba, digamos, cómo describía, cómo enuncia, en definitiva, al linchamiento y cómo enuncia a la acción de robar, ¿no? Lo habíamos comentado en la clase pasada. Bueno, vamos a ver esto mismo, pero ¿qué hace en el otro texto, ¿no? ¿Qué pasa en el otro texto con estos elementos? Bien, ¿qué encontraron en el otro texto? ¿Qué encontraron en el texto de Diana Cohen? Acá lo ideal sería que lo pudieran completar ustedes el texto, así, el cuadro mejor dicho, así ponen a prueba cómo les fue con la identificación. Podemos empezar con la deixis de tiempo. ¿Qué encontraron? Profe, en simultaneidad, Sí. hoy y allí. Bien, espérate que voy a ver si... Bien, ¿tenés a mano las líneas? Sí, profe. En el segundo párrafo, donde dice, en esta sintonía anómica perversa, hoy Bien. resuena Bien, y hoy allí. ¿en qué línea? Ay, no encuentro la... ¿No te escucha? ¿Ahí me escucha, papá? Sí, sí, pero no te escuché lo que me dijiste del... No, que allí no, lo estoy buscando. Había marcado, pero como bueno.
Está A bien. ver. Bueno, de todas formas, allí no es un deíctico de tiempo. Mm, Bueno, sí, Robin lo está planteando. Sí, allí no es un deíctico de tiempo. A ver, lo quiero ver porque, o sea, seguro que en este texto no. En algún texto, en algún contexto puede significar ahí, en ese momento. Algunas expresiones de mm, tiempo y de lugar son similares, pero te diría que no funcionaría nunca como deíctico. En un texto escrito sería raro que mm. funcionara como deíctico. Eh, bueno, después si lo encontramos, pero Sí, sí, sí. así a priori te diría que en este no. En este texto no. Mm, Bien, ¿qué más de tiempo? Bueno, ¿qué más de tiempo y qué más de tiempo que signifique simultaneidad? Romina, siempre no es un deíctico, ¿sí? Siempre, siempre va a significar lo mismo. ¿Qué significa siempre? ¿No? El término siempre tiene un significado. El término siempre significa todas las veces, ¿sí? Entonces, ese significado todas las veces, ¿m? O mejor dicho, ese término siempre va a significar siempre lo mismo. Todas las veces va a significar lo mismo. Lo diga yo ahora, lo haya dicho Cohen en el año 2014, lo digamos en el año 2040, ¿sí? El término siempre, definido como todas las veces, ¿sí? Va a significar siempre lo mismo. Entonces no es deíctico. Expresa tiempo, sí expresa tiempo. Siempre significa, tiene algo que ver con tiempo. Pero creo que la clase pasada les había comentado el ejemplo de 1991 que aparece en el otro texto. 1991 es una fecha concreta. Digamos, marca, señala siempre la misma, eh, el mismo momento, ese año que está entre el 1990 y 1992. Siempre lo mismo. Con la palabra siempre pasa lo mismo. Si siempre indica, digamos, es más difícil pensarlo en términos de señalamiento porque es un término que no, digamos, no hay un objeto en el mundo que puedas señalar, pero sí puedes señalar el concepto, ¿sí? Siempre significa todas las veces es siempre lo mismo. En cualquier texto lo diga quien lo diga cuando lo diga y lo diga donde lo diga. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre siempre y hoy? Hoy va a ser el día de la Enunciación. Digamos, no puedo saber qué significa hoy, ¿sí? O a qué día, mejor dicho, está señalando hoy si no sé cuál es el día de la Enunciación. Fíjense, en esta sinfonía anómica perversa, hoy es 30 de noviembre, no, es 4 de abril, creo, fecha del texto. Pero tiene siempre el mismo significado. Bien, ¿qué más? En cuanto a simultaneidad. Que no sea expresiones o adverbios, algún otro ejemplo, en verbos, por ejemplo, que encontraron. Con el cuándo pasa lo mismo, es un pronombre, no. Bien, Mirla, decís vos, dice, bien, entonces, el verbo dice, como la mayoría de los verbos del texto, están en presente, ¿sí? Vamos a, a aclarar en estos casos que lo que es deíctico de tiempo es que el verbo ese está conjugado en presente, ¿sí? Lo que es deíctica es la conjugación en presente. O sea, el verbo decir en sí no es deíctico, sino que lo que es deíctico es la marca de tiempo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que desde el dice de la segunda palabra a es de la tercera línea, del engendra de la tercera línea,
la mayoría asesinos que son liberados, o son liberados, si quieren la frase verbal, en la quinta, bueno, parece que sí se va a cortar esto. La mayoría de los verbos están en presente, ¿sí? A la hora de listarlos, por supuesto que sí, no va a ser un texto así de largo, pero no hace falta que los listen todos. Sí que reconozcan que, digamos, si hay verbos en presente, que hay verbos en presente, que lo reconozcan, porque esto hace que vieron que hay este tema que no vamos a, sobre el que no les voy a preguntar en la consigna parcial, pero había un punto en el que se hablaba de mundo narrado y mundo comentado. Bueno, los textos los podemos clasificar en mundo narrado y mundo comentado, y el hecho de que aparezcan los textos, los verbos en presente en este texto, de lo que están dando cuenta es de que el texto pertenece al mundo comentado. ¿Y por qué es importante? No lo vamos a ver en el parcial, pero bueno, es importante porque es un texto, es un artículo de opinión, ¿sí? Y no se puede opinar si no es en presente, ¿sí? No se puede, no podríamos tener un artículo de opinión en pasado, no hay manera de decir, cuando yo digo yo opinaba que, en realidad estoy relatando, no estoy opinando. La única manera de expresar la opinión es en presente, ¿sí? Y bueno, esto hace que, digamos, eh, podamos hacer esta clasificación de los textos entre textos que pertenecen al mundo narrado y textos que pertenecen al mundo comentado, con un montón de otras cuestiones en el medio, ¿no? Pero, con las que no nos vamos a meter. Pero bueno, digamos, reconocer que este texto pertenece al mundo del comentario, y en realidad es la única manera que tendríamos de opinar. Por lo tanto, a priori podríamos saber que si este es un artículo de opinión, que lo es, va a ser un texto, digamos, sí o sí vamos a tener que encontrar elementos del presente, porque si no, no podría estar opinando. Bien, ¿encontraron algo más sobre deixis de tiempo? ¿Algo que no tenga que ver con la simultaneidad? Rompió, profe. ¿Qué sería? Posterioridad, verbo. ¿Posterioridad o anterioridad? ¿Rompió fue antes del momento de la Rompe. enunciación o lo va a hacer después? Rompió antes. Porque está en la primera línea. Sí, pero es pasado, ¿sí? Claro. Entonces, Ahí es donde ah, me confundí, profe. sí, porque porque es un refrán, y los refranes son medio temporales. Claro. Pero es pasado, ¿eh? Es pasado. De hecho, justamente, en realidad es un refrán que está intervenido por ella, porque en realidad es tanto al cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no? Los refranes, los dichos en general están en presente, y en realidad más que en presente es una forma temporal, es una forma no marcada, ¿no? Quizás no es el mejor ejemplo para tomarlo, pero de todas formas está pasado y es pasado, y en realidad al decir ella que se rompió, en realidad lo que está es la excusa que necesita de algo que pasó justamente para poder hablar de lo que quiere hablar. Entonces, es pasado. Y si es pasado, no va a ser posterioridad, va a ser anterioridad, ¿sí? No. Y en este texto lo que tenemos es eso, es un texto, como todos los textos que son artículos de opinión, que pertenecen al mundo comentado. Vamos a tener los elementos de simultaneidad que coinciden con el momento de la enunciación, y expresiones o adverbios o verbos que indican momentos anteriores, acciones anteriores. Bueno, acá aparecen un montón también. Ese está ahí medio raro justamente porque Entonces hecho. fue también sería, profe. Todo. Ojo después con sí. Ojo después con algunas frases verbales, pero sí.
de la línea 2 acostumbró, de la línea... Profe, la línea 15, que dice violaron. Defiende y libera a quienes la violaron. Bien. O sea, ¿cómo entraría? Defiende y libera. No. Defiende Por y separado. libera. Sí, defiende y libera es presente. Claro. O sea, ahí fíjate que ahí te está marcando bien la diferenciación entre el defiende y libera, que bueno, eso de todas formas es un presente también. Ahora voy a decir una cosa. Y el otro, y violaron como anterioridad, ¿no? En la línea 20 participaron también como anterioridad, ¿sí? Sustituyeron como anterioridad. Va permanentemente entre el presente y el pasado, ¿no? Entre lo que sucede y lo que pasó. Lo que pasó mejor dicho, lo que sucede como consecuencia de lo que pasó, lo que sucede como resultado de lo que pasó, que esto además lo vamos a ver cuando veamos los subjetivismos, que está relacionado con eso. Expresó también es un verbo que está en pasado. Tampoco hace falta marcarlos todos, ¿no? Pero sí reconocer que lo que está en pasado es anterioridad. Ahora, ¿qué pasa? Justamente los deícticos, como tienen esta relación ambigua a la hora de señalar el elemento del mundo, hoy, en el presente, por ejemplo, si yo les digo en el presente, lo que podemos ver en el presente, ¿qué están marcando? ¿Sí? Incluso hoy, el término hoy, ¿qué está marcando? Ahora, ¿qué está marcando? Ahora puede ser las 8 menos 20 de la mañana del lunes 30, ahora puede ser el año 2020, ahora puede ser el siglo XXI, ahora puede ser no sé, la modernidad. ¿Sí? El presente puede ser cualquiera, el presente puede ser esta semana o puede ser esta década, esta cosa ambigua de los deícticos, ¿no? Que justamente permiten eso. Acá puede ser mi escritorio o puede ser Sudamérica, justamente porque los deícticos tienen esa cosa ambigua de, bueno, el referente se construye en el texto. Entonces vamos a ver que en este texto pasa que el presente es algo muy puntual, que tiene que ver con el momento, con lo que sucedió en relación a los linchamientos, y el presente de pronto es toda una época que no sabemos muy bien cuándo empezó, dice acá el enunciador de este texto, ¿sí? En donde la justicia no hace lo que tiene que hacer, que no se trata de la semana esta en la que salió el artículo, sino, bueno, viene desde antes. Entonces vamos a ver que el presente les va a dar la sensación de que está marcando cosas distintas, porque de hecho está marcando cosas distintas. Porque hoy puede ser el día puntual en el que se publica esta semana, decía el texto de Martín Cohen, ¿sí? Entonces, Martín Cohen. Entonces, esta semana puede ser esta semana, el presente puede ser esta semana, o el presente puede ser una década. Esa fluctuación también la van a ver en los deícticos. No importa, ustedes lo que tienen que reconocer es que eso está aludiendo al presente. Y ¿encontraron algo más en relación a tiempo en este texto? Cortamos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Si no nos queda cortado.